Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde veremos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En este caso, vamos a conocer la estimación de componentes de varianza para diferentes modelos estadísticos lineales usando métodos basados en verosimilitud. Recuerden seguirnos en este canal de Estadística para Adultos en YouTube y pueden seguirnos en las cuentas de Instagram josejrpg1995 y @bboys.web. Vamos allá. Lo primero que tenemos que recordar es que la varianza fenotípica simplemente es un estadístico de variabilidad que nos indica cuánto se desvían los datos con respecto a una medida de tendencia central conocida como media, pero esta diferencia las expresa al cuadrado. Ahora, si le sacamos la raíz cuadrada a esta medida de dispersión, vamos a obtener la desviación estándar, o también conocida como desviación típica, que simplemente es una medida de variabilidad o dispersión que nos indica cuánto se alejan o desvían los datos con respecto de la media en promedio. Y por eso también se le llama cuadrado medio. Si examinamos las fórmulas, vemos para los casos que trabajemos con muestra, el numerador es la suma de cuadrados, que simplemente es la suma de los datos desviados de la media al cuadrado, y el denominador es los grados de libertad n-1. Pero si trabajamos con toda la población, cambia el denominador en n, donde n es simplemente el número de observaciones que tenemos en la base de datos. Entonces, ¿para qué queremos estimar la varianza y la desviación estándar en el caso de zootecnia? Simplemente para conocer la variabilidad de las observaciones. Mientras esta desviación estándar sea más grande, los datos se alejan mucho más de la media, es decir, hay más heterogeneidad en esa observación. Y mientras sea menor, hay más homogeneidad, es decir, los datos son más parecidos con respecto a un valor y por lo tanto la media es más confiable. Entonces, supongamos los siguientes datos de producción de leche de 10 animales, como vemos en pantalla. Obviamente, estos datos son ficticios y los vamos a mostrar solamente para ver cómo se calculan estos estadísticos de variabilidad. Lo primero que tenemos que calcular es la media mu, que simplemente es la suma de los datos entre el número de observaciones y para este caso da 11. Ahora, tenemos que resaltar que los desvíos de los datos con respecto a la media da 0. ¿Por qué? Porque en una distribución normal o gaussiana, en el lado izquierdo, después de la media, vamos a tener valores negativos y del lado derecho vamos a tener valores positivos. Si a esos valores positivos le restamos los valores negativos, que son los mismos, vamos a obtener 0. Por lo tanto, la suma de los desvíos de la media da igual a 0. Para hacer caso omiso de esto, es que le agregamos el cuadrado a esta expresión para que nos dé un valor diferente de 0. Entonces, por eso es que el numerador de la varianza se conoce como suma de cuadrados, porque simplemente es la suma de una diferencia al cuadrado o de unos números que están al cuadrado. En este caso nos da un valor de 330. Ahora, si este valor lo dividimos entre n-1, como vemos aquí en pantalla, nos va a dar 36.660, que este es el valor de la varianza muestral. Y si supongamos que este es el valor de la población, que no es el caso, pero esto es simplemente un ejemplo hipotético para ver cómo se calcula, lo dividiríamos entre n, que es 10, y nos va a dar 33 litros de leche. Ahora, si a esta varianza le sacamos la raíz cuadrada, vamos a obtener entonces el desvío estándar. Entonces vamos a ver cómo se calcula con SAS. Vemos que tenemos unos valores idénticos a los encontrados de manera manual. N, el número de observaciones 10 idéntico, la media 11 idéntico a lo encontrado de manera manual, la suma de las observaciones 110 idéntico pues calculamos de manera manual, la varianza 36.666 para de contar idéntico a lo que calculamos de manera manual, y si le sacamos a esto la raíz cuadrada vamos a tener 6.05, que es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto de la media, ¿no? Entonces este es el valor que nos interesa, la desviación estándar. Y a partir de este desvío estándar podemos calcular otros componentes que son de mucha utilidad, como el coeficiente de variación y el error estándar. Ahora vamos a hablar de los componentes de varianza. Son las partes que conforman a la varianza fenotípica, es decir, la varianza total de los datos de observaciones de toda la población. Es decir, que hay diferentes factores que causan variabilidad en un carácter particular en un rebaño animal y por lo tanto tenemos que identificarla para saber qué factores causan más variabilidad en la variación total. Pero como no conocemos los parámetros poblacionales, tenemos que estimarlo usando métodos estadísticos. Es decir, que ahora
La varianza fenotípica yo la puedo igualar como la suma de otros componentes de variabilidad, pero como no conozco los parámetros poblacionales, tengo que estimarlo a partir de los datos y por eso es que se le agrega este sombrero, que es decir, que son estimadores. Entonces, ¿para qué yo quiero fraccionar la varianza fenotípica en diferentes componentes de variación? Para calcular generalmente lo que conocemos como parámetros genéticos, que son varios. En este caso voy a hablar de los más conocidos, aunque faltan algunos aquí. El primero de todos es la heredabilidad o índice de herencia, que simplemente es un parámetro estadístico poblacional que nos indica cuánto de la varianza fenotípica es atribuido a efectos genéticos adictivos, es decir, a la varianza genética adictiva, que es la parte de la varianza genética que se puede heredar, que se puede transmitir a través del material genético que está en las células gaméticas de los individuos. Mientras la heredabilidad sea mayor, eso nos va a decir que las diferencias que observamos en los animales, en un rebaño particular, son debido a efectos que se heredan. Pero mientras sea menor, nos quiere decir que es debido a efectos no genéticos, que pueden ser ambientales, todo lo que conocemos como ambientales fuera de la genética. Manejo, nutrición, alimentación, etc. Cualquier factor que pueda causar variabilidad en ese carácter. Luego tenemos la repetibilidad, que es un parámetro estadístico poblacional que nos indica la correlación entre registros sucesivos de un conjunto de individuos o de animales. Vemos que en la fórmula de repetibilidad tenemos sigma cuadrado sub h, que es que es la varianza hereditaria, que es la suma de la varianza genético-adictiva, la varianza de dominancia y la varianza por epistasis, más la varianza ambiental permanente, que esto simplemente la parte de la varianza fenotípica que es atribuible a efectos ambientales permanentes, que es un efecto ambiental que causa un efecto en toda la vida del animal, ¿no? Y en el denominador tenemos la varianza fenotípica. Luego tenemos la heredabilidad maternal, que es m cuadrado, que simplemente es un cociente entre la varianza maternal y la varianza fenotípica, donde esto nos va a indicar qué tanto se puede heredar la habilidad materna para ciertos caracteres. Es decir, que si la habilidad materna para generar crías con mejores datos, mejores registros para cierto carácter, se puede heredar en un determinado porcentaje. Luego, el coeficiente C cuadrado, que es el ambiente permanente, que vemos otra vez que es un cociente entre la varianza ambiental permanente y la varianza fenotípica, que nos va a indicar entonces que tanto de la varianza fenotípica es atribuible a la varianza ambiental permanente. Luego tenemos la correlación genética, que simplemente es un cociente entre la covarianza genética entre dos caracteres, entre sus desvíos estándar, entre el producto de esos desvíos estándar. La correlación genética es un indicativo que nos menciona, o sea, que nos indica si la selección por dos o más características va a ser buena o no va a ser buena. Porque si esta correlación es positiva, si aumento una característica por selección, indirectamente también estoy favoreciendo otra. Pero si es negativa, hay un antagonismo. Es decir, que mientras favorezco una, la otra desmejora. Por último, tenemos la correlación genética entre efectos directos y maternos, que nos dice que si yo mejoro una característica, vamos a suponer peso, la habilidad materna va a disminuir. Y si intento mejorar la habilidad materna, los pesos van a disminuir. Entonces, eso es lo que nos indica, dependiendo si es positivo o negativo. Si es, por supuesto, si es positivo, ambos van a aumentar. Si la correlación es negativa, mientras uno aumenta, la otra decrece. Ahora tenemos que hablar de métodos de estimación de componentes de varianza, varios métodos clásicos como la ANOVA, el método de Melle, que es máxima verosimilitud, REMEL, que es la máxima verosimilitud restringida, MIN, que es cero, estimación mínima y sesgada de la varianza. En este caso solo vamos a hablar de ML, que es máxima verosimilitud. Entonces tenemos que hablar de algunas generalidades del método de máxima verosimilitud. En primer lugar, las estimaciones de la varianza para este método están sesgadas, ya que están asociadas a n grado de libertad, y por lo tanto, para que ese sesgo sea insignificante, tiene que existir una muestra muy grande de datos. Tenemos que tener una buena cantidad de datos para aplicar estos métodos basados en verosimilitud, ya que aunque los componentes están sesgados, son asintóticamente sesgados.
Por lo tanto, con muestras grandes podemos trabajar perfectamente con estos métodos. Se debe asumir una distribución de probabilidad. Generalmente asumimos distribución normal para el componente de varianza, sin ningún problema asumimos normalidad, ya que trabajamos con muestras grandes. Y debido al teorema del límite central, podemos asumir que todas estas distribuciones de la familia exponencial se aproximan a una normal perfectamente. Ahora, el tercer punto, que es el que nos toca más, es que las ecuaciones pueden tener forma cerrada o no, debido al teorema de Jastrowski y Miller, que lo vamos a ver más adelante. Esto es un problemón para resolver las ecuaciones de verosimilitud, que muchas veces necesitan iteración numérica, lo cual para los que no son familiarizados con las matemáticas les cuesta mucho entender y adaptarse a estos procedimientos. Pero hay ciertos casos donde si hay forma cerrada, entonces ahí podemos trabajar perfectamente. Vamos a hablar de generalidades del método de máxima verosimilitud, que ya lo he explicado en otros videos, pero aquí voy a seguir mencionando. El método de máxima verosimilitud es un método clásico para estimar parámetros estadísticos, que busca maximizar el logaritmo natural de la función de verosimilitud para un modelo particular. ¿La función de verosimilitud qué es? Es la probabilidad de estimar los datos dados unos parámetros en el modelo estadístico. Es decir, que a partir de mi modelo yo puedo estimar los valores de mi variable dependiente, es decir, de mi registro. Y se define esta función como la productoría de la función de probabilidad de los parámetros, es decir, es una multiplicación constante. Para el caso de la distribución normal, vemos la fórmula ahí que no la vamos a intentar demostrar, ¿no? Ya la hemos hablado en otros videos, pero ahí se las dejo a los curiosos. Pero lo que buscamos en la práctica es maximizar el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Es decir, que a la fórmula que vimos anteriormente se le saca logaritmo y es esta fórmula que vemos en pantalla, ¿no? Y este logaritmo natural de L o de función de verosimilitud para el modelo mixto, después se le van a calcular los componentes de varianza. ¿Cómo? Se deriva esta ecuación en función de los parámetros que yo quiero estimar, ¿no? Dependiendo el tipo de varianza que yo quiera estimar. Luego me van a quedar unas ecuaciones que yo tengo que despejar y voy a obtener las fórmulas de los componentes de varianza. Ahora, hay veces que no puedo despejar los parámetros, las incógnitas, porque las ecuaciones son no lineales, es decir, no tienen forma cerrada. Entonces tenemos que recurrir a la iteración numérica, que como dije antes, para los que no son expertos en matemáticas o no tienen familiarizado el método numérico, es un poco complicado, pero no imposible. Vamos a comenzar con un caso muy sencillo, donde tenemos un modelo donde la variable respuesta es igual al promedio del rebaño más el efecto aleatorio del animal más un error residual. Nos interesa calcular la repetibilidad, ya conocemos la fórmula, la vimos anteriormente, pero eso es igual si conocemos ciertos componentes de variabilidad de los datos a la varianza entre animales entre la varianza total, que es simplemente la varianza dentro de animales más la varianza entre animales. Obviamente que tengo que calcular los componentes de varianza ya que no conocemos los parámetros. Eso está de más decirlo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para este modelo, y tengo que resaltar que tenemos data balanceada. Si la data no está balanceada, olvídense de esta fórmula. Esto solo sirve para data balanceada. Data balanceada es que tenemos la misma cantidad de datos o observaciones dentro de cada factor. En este caso, el factor animal tiene que tener la misma cantidad de datos. Es decir, las medidas repetidas de los datos de los animales tienen que ser exactamente las mismas para todos los animales para yo aplicar esta fórmula, para obtener los componentes de máxima verosimilitud. Si eso no ocurre, si se perdieron observaciones o hay desbalanceo, olvídense de esta fórmula. Se tiene que recurrir a otras fórmulas. Pero en este caso vamos a trabajar con data balanceada, en este primer video, ¿no? Entonces, si vemos las dos fórmulas, el estimador de la varianza del error por máxima verosimilitud es simplemente igual al cuadrado medio del error, y el estimador de la varianza animal por máxima verosimilitud es igual a un cociente donde el denominador es K. ¿Y qué es K? Es el número de réplicas del diseño, es decir, el número de repeticiones que tenemos por animal, es decir, cuántos datos tienen todos los animales. Y el numerador simplemente es una diferencia entre el cuadrado medio del animal y el cuadrado medio del error multiplicado por un factor 1 menos 1 entre S, donde S simplemente es el número de animales que tenemos en nuestra base de datos. Tenemos que hablar de las fórmulas para calcular los cuadrados medios,
recordemos que los cuadrados medios o la varianza simplemente son cocientes entre la suma de cuadrados y su grado de libertad. Ya lo hemos trabajado en otros videos, no pienso explicar esto así en mucho detalle. Para el cuadrado medio animal es el vector de mínimos cuadrados traspuestos por el vector del lado derecho o el RHS menos un factor de corrección, que es la suma de cuadrados de mu entre los grados de libertad, que simplemente en este caso el número animal es menos 1. Y para el cuadrado medio del error, en el numerador tenemos la suma cuadrada de los residuales, que simplemente viene del producto del vector de datos menos el predictor lineal traspuesto, por eso mismo, entre su grado de libertad, que es el número de datos menos el número de animales. Y recordemos la fórmula clásica del vector de mínimos cuadrados ordinarios, que es la matriz del producto cruzado de mínimos cuadrados, inversa, es decir, a la menos 1 por el vector RHS, que es el vector del lado derecho. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos dos vacas, cada una con 4 datos de producción de leche. Fíjense que cada vaca tiene 4 datos. Por lo tanto, el modelo o el diseño del modelo es balanceado, porque cada vaca tiene el mismo número de datos. Como esto ocurre, yo puedo aplicar las fórmulas que vi anteriormente sin ningún problema para estimar los componentes de la varianza fenotípica, es decir, los componentes de variabilidad para la producción de leche. Aquí muestro cómo se calcula a mano el cuadrado medio del animal y el cuadrado medio del error. No pienso explicarlo, ya lo he hecho en otros videos, pero siempre es bueno ponerlo para los curiosos puedan ver cómo se calcula de manera manual. Estimamos el vector de mínimos cuadrados, eliminando el parámetro mu, nos queda una matriz diagonal inversa por el vector del lado derecho, que sabemos que es la suma de los componentes de cada nivel del factor, y nos va a dar un vector de mínimos cuadrados que luego multiplicamos por el RHS y le restamos el factor de corrección, y nos va a dar la suma de cuadrados de los animales entre su grado de libertad, que en este caso da 1, porque tenemos dos animales menos 1, nos da entonces 7.41125 como el cuadrado medio del animal, y para el cuadrado medio del error usamos la fórmula clásica y lo dividimos entre su grado de libertad y nos va a dar un valor de 1.46 y otros decimales, ¿no? Una vez que yo tengo los cuadrados medios, entonces yo puedo calcular los componentes de varianza. Fíjense que el componente de varianza para los residuales, este que está aquí, es igual simplemente al cuadrado medio del error que yo calculé a mano. Y el componente de varianza para el factor animal por máxima verosimilitud, tenemos que aplicar la fórmula que mencioné. Este 4 es el número de réplica. ¿Por qué? Porque cada animal tiene 4 datos, entonces este 4 es el que va aquí, este es K. ¿Cuántos animales habían? 2, por lo tanto este valor de aquí es 2. ¿Y este valor de aquí qué es? Este valor es el cuadrado medio del animal menos el cuadrado medio del error. Este está aquí aproximado, pero fíjense que es el mismo valor. Y luego que resuelvo aquí en el numerador me da esto. Entre K me va a dar el componente de varianza que es 0.56. Ahora, este 0.56 lo divido entre las sumas de estos dos valores y me va a dar la repetibilidad, que en este 4 es de 0.27. Si multiplico por 100, me va a dar 27.6, lo aproximo 28%. Una heredabilidad que no es muy grande, ¿no? Pero esto es un caso hipotético. Obviamente yo tengo que tener muchos datos para poder calcular parámetros poblacionales. Ahora vemos cómo podemos calcular esto usando el SAS. Hay varios procedimientos disponibles en el SAS. Yo uso el Prompt Mixer. Tenemos que siempre indicarle al SAS que use el método ML para que lo haga por máxima verosimilitud. La variable de clasificación es vaca y el modelo I igual al intercepto nada más, porque aquí solo voy a poner los efectos fijos, y el efecto aleatorio es vaca. Ahora vamos a ver los resultados para los componentes de varianza y vemos que son idénticos a los que yo calculé por el procedimiento manual. Por lo tanto, el procedimiento manual está correcto. Vamos entonces a tocar un segundo caso, donde ahora voy a poner un efecto fijo. Recordemos que son los efectos fijos, son factores no genéticos que causan variabilidad en las observaciones del rasgo que yo estoy estudiando, es decir, de la característica que estoy estudiando en la población.
Entonces, como estos factores causan variabilidad, nosotros tenemos que ponerlos en el modelo para eliminar su efecto. Entonces, esos efectos fijos lo que hacemos es eliminar esa variabilidad que viene a partir de estos factores, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a introducir el efecto sexo del animal, si es macho o hembra, ¿no? Y en este caso no vamos a estimar repetibilidad, sino que nos interesa conocer la distribución estándar de toda la población de animales, ¿no? Entonces, para este modelo, donde tenemos mu, que otra vez es la media del rebaño, más el efecto del animal, más sexo, más un error, y tenemos data balanceada. En este caso, tenemos un factor aleatorio y un factor fijo, y tenemos data balanceada. Si eso es así, podemos estimar los componentes de varianza por máxima verosimilitud por las fórmulas que vemos en pantalla, donde dice sexo simplemente el efecto fijo del modelo, ¿no? En este caso el sexo puede ser otro, puede ser finca, puede ser duración de lactancia, etc. Pueden ser incluso otros efectos, pero en este caso nosotros pusimos sexo, por eso aquí en la fórmula ponemos sexo, por ahí debería decir fijo. Y todo lo demás ya lo conocemos con excepción de ese componente que está aquí, que dice SCS, esto simplemente es la suma al cuadrado del efecto aleatorio Sayer, ¿no? Del animal. Esta es la suma al cuadrado, que ya la sabemos calcular por las diapositivas anteriores y otros videos que hemos visto. Y entonces si tenemos esto, ya podemos trabajar perfectamente con un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos toros con cada uno 4 crías. Y esas 4 crías, cada toro tiene 2 machos y 2 hembras. Vemos que el diseño está completamente equilibrado, balanceado. Cada toro tiene la misma cantidad de observaciones dentro del nivel del efecto fijo. Entonces podemos proseguir con las fórmulas que vimos. Vuelvo y repito, si el diseño no es balanceado, esas fórmulas no son válidas, se usan otras. Pero para este caso, que aquí vamos a trabajar con diseños balanceados, aquí sí son válidas. Los cuadrados medios se calculan como vimos anteriormente, así que no mostraremos el procedimiento manual, pero lo vamos a mostrar aquí ya calculados, ¿no? Entonces tenemos el cuadrado medio psi, el cuadrado medio del error y la suma de cuadrados psi porque la necesitamos para estimar los componentes de varianza. Luego que tenemos todo calculado, procedemos al cálculo manual. Primero vemos que en la componente de varianza entre toros, este 2 que está aquí es, ¿por qué? Porque hay 2 toros y también el otro 2 es porque tenemos K igual 2. ¿Por qué? Porque dentro de los niveles de Sayer y sexo hay 2 individuos, o sea, cada toro tiene 4 hijos, 2 machos y 2 hembras, ¿no? Y todo lo demás es lo que ya conocimos, ¿no? Los cálculos que vimos del cuadrado medio del error, los cálculos que vimos del cuadrado medio del Sayer animal, y simplemente usamos las fórmulas mencionadas y nos va a dar un valor de 3.95 para la varianza entre toros y para el residual 9.16. Si sumo estas dos varianzas, nos va a dar la varianza fenotípica, pero para toda la población. Y si le saco la raíz cuadrada, voy a tener la desviación estándar de toda la población de individuos, que este es el objetivo que queríamos conocer. Es decir, los datos se alejan de la media, 3.62 kilogramos en promedio, para toda la población de animales. Por supuesto, este es un ejemplo pequeño, simplemente para mostrar cómo se calcula, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con el SAS. Vemos que aquí lo que vamos a agregar un factor nuevo que es sexo, y aquí sí lo vamos a agregar al modelo. Aquí estamos el intersecto y también tenemos el factor sexo, y de random como siempre a los animales, ¿no? Ahora los componentes de varianza estimados van a ser idénticos a los que calculamos de manera manual, fíjense aquí, por lo tanto el resultado está correcto. Ahora vamos con un tercer caso, vamos a complicar un poquito las cosas, porque no todos los modelos son iguales. Ahora nos interesa calcular la varianza del desvío estándar fenotípico para toda la población. En un modelo tenemos un efecto aleatorio y tenemos un efecto fijo y una interacción entre el efecto fijo y el aleatorio. Las interacciones siempre las tenemos que asumir aleatorias, por lo tanto aquí tenemos 2 parámetros aleatorios y uno fijo, ¿no? Entonces, como tenemos 3 parámetros estimados, se complica un poco la cosa, pero no es de mucho temer. Tenemos nuevas fórmulas para este modelo
el cuadrado medio del error sigue siendo la varianza estimada del error para la población o el componente de varianza, y la varianza o el componente de varianza SAE de animal, lo que sufre unas leves modificaciones, ¿no? Aquí vemos que este es el cuadrado medio de la interacción, es decir, que es una diferencia entre el cuadrado medio de los SAE menos el cuadrado medio de la interacción, y este factor ya lo conocemos, este es idéntico, entre K por J. Obviamente J viene dado de los niveles del efecto fijo, ¿no? En este caso, porque aquí recuerden que el efecto fijo lo estamos llamando J. Y la interacción es una diferencia entre el cuadrado medio de la interacción menos el cuadrado medio del error multiplicado por este factor que ya lo conocemos entre el número de réplicas del diseño, ¿no? Entonces, ya entendida esta fórmula, vamos a proceder con un ejemplo. Ahora vemos un ejemplo aquí donde tenemos simplemente a dos animales, cada uno con datos de progenie y de producción de leche, pero en dos fincas diferentes. Vemos entonces que en la finca 1, cada animal tiene 3 datos, y en la finca 2, cada animal también tiene 3 datos. Por lo tanto, el diseño es balanceado. Aquí es balanceado y por lo tanto las fórmulas que vimos anteriormente son válidas. Recordemos que estas fórmulas son válidas para modelos que están diseñados balanceadamente. El cuadrado medio de la interacción se calcula usando la suma de cuadrados tipo 3, también se usa la suma de cuadrados tipo 4, pero para modelos balanceados puede usarse cualquier suma de cuadrados, ya que la ortogonalidad da los mismos resultados. El cálculo de la suma de cuadrados de interacción requiere un tratamiento especial que no mostraremos en este video por falta de espacio, pero yo vendré a otro video donde hablemos de cómo calcular la suma de cuadrados de la interacción. Lo demás ya lo sabemos calcular, no tiene una mayor mención, aquí los muestro. Y simplemente entonces aplicamos las fórmulas que vimos. Vemos entonces, este 2 que está aquí es simplemente porque solo son dos animales, dos toros que tuvieron progenie. Y este 3 que está aquí es simplemente porque es la réplica del diseño, porque cada animal tuvo 3 observaciones dentro de cada finca. Entonces, este factor que está aquí, lo demás son los cuadrados medios estimados. Hacemos el álgebra y la aritmética necesaria y vamos a obtener los componentes de variabilidad, que si los sumamos, vamos a obtener entonces la varianza fenotípica de la población. Y si le sacamos la raíz cuadrada, el desvío estándar de la población, o el desvío estándar estimado, ¿no? Ahora usamos el SAS, vemos que aquí indicamos que el factor random es el animal y también la interacción, porque dijimos que cualquier interacción entre efecto fijo y aleatorio es aleatorio y por tanto va aquí, y lo demás ya lo conocemos, y vemos entonces los componentes de varianza estimados por SAS, que son idénticos a los encontrados de manera manual. Cuarto caso, compliquemos el asunto. Aquí esto se va a complicar. Fíjense cómo ahora el nuevo modelo prácticamente es el mismo que vimos en la vez anterior, pero ahora el factor finca es aleatorio, es decir, que yo ya asumo que esas fincas son solamente una muestra de un conjunto de fincas que hay en determinadas regiones, y por lo tanto estoy asumiendo que es aleatorio. Entonces yo tengo ahora 3 parámetros aleatorios: el animal, la finca y la interacción. Entonces aquí la cosa se complica grandemente, pero no tanto como en otros casos, pero ya vamos a verlo, ¿no? Aquí seguimos hablando de data balanceada, pero el asunto se va a complicar. ¿Por qué se va a complicar? Porque ahora, para este modelo donde tenemos 3 parámetros aleatorios, y uno de ellos es la interacción entre los dos anteriores, no tengo fórmulas para calcular los componentes de varianza. Como ahora S y J son aleatorios, los componentes de varianza no tienen forma cerrada, debido al teorema de Satrowski-Miller, es decir, que después de una tediosa simplificación algebraica de las ecuaciones de máxima verosimilitud, los parámetros del modelo son estos que tenemos en pantalla, que se los voy a presentar aquí. Son estos parámetros. Pero ¿qué pasa? Fíjense que este parámetro θ sub 1 está cuadrado. Ya esto me indica una ecuación no lineal. Y por lo tanto, yo para obtener este parámetro necesito el parámetro cuadrado. Y también necesito aquí en el denominador el parámetro. Si lo pudiera despejar, yo lo pudiera. Por lo tanto, lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Es decir, que estas 3 primeras ecuaciones son completamente susceptibles
a iteración numérica. Tengo que aplicar métodos numéricos con valores iniciales para poder encontrar una aproximación del parámetro, ¿no? Entonces, para solucionar este problema se tiene que usar métodos numéricos. Hay varios que se han aplicado: el M, expectativa de maximización, el método Newton-Raphson, el método de la puntuación de Fisher y el algoritmo de información promedio, para poder solucionar estos problemas, ¿no? Pero en este tipo de modelos con data balanceada, porque aquí seguimos hablando de data balanceada, yo sí puedo estimar. Fíjense aquí que yo puedo calcular θ sub 0, que viene dado de la varianza del error, simplemente un cociente de la suma cuadrada del error entre el producto de K sigue siendo el número de réplicas menos 1, por SJ, que ya sabemos que son. Entonces, por lo menos me permite a mí calcular θ sub 0 directamente sin tener que aplicar métodos numéricos. Pero estas tres ecuaciones, que son los tres parámetros que me faltan, SJ y la interacción, sí necesitan iteración numérica, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Vemos que el componente de varianza para el error lo puedo calcular perfectamente directo. Y me va a dar 0.48. Fíjense que aquí da 0.48 y el SAS me está dando para el residual 0.48, algo idéntico. Por lo tanto, por lo menos me brinda la oportunidad de calcular la varianza del error directamente. Pero las otras tres varianzas, lastimosamente, tengo que aplicar iteración numérica. Aquí en el SAS, entonces estoy aplicando que el efecto finca ahora es random, ¿no? Entonces en el modelo ya no hay nada, solo el intersecto. Entonces aquí el SAS muestra un historial de interacción para menos 2 el logaritmo de likelihood, o de la función de verosimilitud, y aquí dice que en 5 rondas iteró un resultado. El SAS usa el método de Newton-Raphson estabilizado por cresta, ¿no? Cuando el número deja de cambiar, vemos que aquí el número es prácticamente ya el mismo en estas tres iteraciones. Cuando esto deja de cambiar, el proceso se para y me va a dar los componentes de varianza que se estimaron para esa última iteración, ¿no? ¿Qué son estos? En este caso, en el factor finca dio 0, o sea, no existe variabilidad estimada por el factor finca, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo pequeño para mostrar cómo se calcula. Quinto caso, esto se va a descontrolar. Se va a descontrolar grandemente. Ahora nos interesa calcular la varianza y el desvío estándar fenotípico para un modelo donde tenemos dos efectos aleatorios sin interacción. Aquí, para los que no les gustan las matemáticas, es un fracaso. Pero para los que le metemos un poquito a eso, podemos resolverlo con algo de esfuerzo, porque no deja de ser tedioso. ¿Qué es lo que pasa? Para este caso no existen soluciones cerradas para ningún parámetro del modelo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos despejar los parámetros que queremos estimar de las ecuaciones de máxima verosimilitud. ¿Por qué? Porque son no lineales. Tenemos que recurrir a métodos numéricos, como vimos anteriormente. Aquí no muestro el cálculo de los métodos numéricos porque me lleva mucho espacio, lo voy a dejar para otro caso particular, pero lo muestro en SAS. Las soluciones, recordemos que estos dos últimos ejemplos son el que vimos de los animales y la finca. Ahora tengo que hacer una aclaración. Es todo lo que hemos hecho para data balanceada. Para data no balanceada, aunque sea por muy poquito, las soluciones no son cerradas. Es decir, no hay fórmulas. Tenemos que recurrir a métodos numéricos para resolver el sistema de ecuaciones no lineales. Y como son no balanceadas, el sistema se vuelve más complicado. Por lo tanto, es muy desalentador para los que no les gusta la matemática, porque es un proceso laborioso que vamos a trabajar en otros videos. Aquí estamos trabajando únicamente con la tabla balanceada, que también puede ser algo laborioso, pero mucho menos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal para más videos. Hasta la próxima.